Record, Ah, porque las imágenes son tomadas de una moda de ahí por el 2014 que se llamó Vaporwave. Es como una corriente artística, bueno, más o menos, es como una jerga y pues un estilo del internet en el que se toma como arte griego ok. y Me pongo seria. se usa como que estos estilos ochenteros. Ya, ya, ya. Pero bueno, bienvenidos sean a nuestra última clase, ¿sí? Sobre introducción a la estética, parte Me vas a 3, extrañar, profe. la venganza, Ok. parte 3 recargada. Y esta parte he decidido denominarle el fin del arte y luego, para recapitular. ¡Ah! Hola. Perdón, una breve interrupción, perdón. Ok. Luego corto esto en la postproducción. Como decía, he decidido nombrar o denominar esta última parte como el fin del arte y luego, porque, bueno, como vimos en nuestra sesión pasada, este, cuando visitamos la concepción del arte en Hegel, Hegel predijo, sí, podría decirse que predijo o sentenció que la conexión que tendríamos con el arte en un futuro ya no volvería a ser igual, ¿no? ¿Te acuerdas en cuál era el último punto o el punto más alto del arte según Hegel? Estoy recordando, espérame. Ah, sí, perdón. Pero es que no me acuerdo Ujú. si era la música o la poesía. La poesía. Bueno, la poesía. Sí, recordemos, sí, están muy a la par, la música está nada más un poquito antes, pero efectivamente, ¿no? La poesía es como para Hegel el nivel más alto de arte que tenemos, Ok. este, y evidentemente es la manifestación completa bueno, en el sentido del arte, ¿no? Que luego sería superado por la religión y luego al final por la filosofía, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, esta noción de fin del arte no es algo, o sea, no es algo nuevo, por así decirlo. De hecho, vas a encontrar muchas alusiones a ello, sobre todo cuando hablemos de arte posmoderno o arte actual, y justamente quiero empezar por ahí, así que yo mostraré lo que vamos a ver hoy, como siempre. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Contemporáneo, moderno y posmoderno. Historia del arte y una ontología del cine, una breve historia de la aparición del cine. Muy bien. Así que empecemos con lo contemporáneo, lo moderno y lo posmoderno. Empezaré preguntando y me gustaría que me respondieras, ¿cuándo es ahora? ¿Cómo que cuándo es ahora? O sea, ¿cuándo decimos que algo se hace ahora? Pues sí, ya sé que tal vez ahí la respuesta ya está medio implícita, pero me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cuándo se dice, por ejemplo, em, no sé, una corriente de cine actual, el cine eh, de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Una jalada. Ujú. ¿Cómo sabemos que vivimos o cómo dices o expresas que vivimos en la época del cine de superhéroes o que actualmente se produce mucho cine de superhéroes, por ejemplo? ¿Cómo lo expresarías? Mm, Supongo que hay dos formas que yo creo que usualmente se ocupan más.
ujú, que es como el cine actual, simplemente, ujú, o el denominado cine contemporáneo, ¿no? ujú, Eh, que se da por hecho que es como el actual, ¿sabes? ujú, Yo creo que son esas dos. ujú. Ujú, Sí, muy bien, muy bien. Usualmente usamos o denominamos esta clase de palabras de contemporáneo o moderno o actual para determinar algo que podría decirse es cercano a nosotros en tiempo, ¿no? Este, ujú, usamos, bueno, por ejemplo, en la filosofía o en la literatura, cuando hablamos de autores contemporáneos, por ejemplo, nos referimos exclusivamente a autores del siglo XX, por ejemplo, ¿no? ujú, Autores, autoras, lo que sea. Es como algo que ya está por hecho, pero nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso. Este, las ideas sobre lo contemporáneo y lo moderno, para empezar, parecen ser como una contradicción. Fíjate, es algo que no nos ponemos a pensar mucho, ¿no? O sea, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre contemporáneo y moderno, por ejemplo? mm, moderno, contemporáneo. Mm, oh, mm, estoy pensando. Sí. Mm, Uy, pues supongo que moderno tal vez es como algo como reciente, no ujú, sé. Y contemporáneo es como, ah, no sé cómo definirlo. Mm, como época, ¿sabes? O sea, no es necesariamente a lo mejor algo que sea reciente, sino que es como una época en general, ¿no? Un tiempo determinado, ujú. pero no sé. Sí, solemos expresar, como tú ya bien has dicho, que lo moderno es algo que nos remite a algo que está, por ejemplo, sucediendo ahora, ¿no? Como tú dices, algo que es reciente. Eh, pero es que también lo contemporáneo expresa esta misma actualidad. Entonces, Sí, ¿cómo sí. podemos, o sea, cuál es la gran diferencia, no? Es que podemos expresar y entender lo moderno no solo como un periodo histórico, fíjate, sino Ujú, que es también en el sentido artístico una técnica y hasta un método. ujú, Este, sí, em, algo que divide a lo romántico, por ejemplo, el ascenso de un nuevo nivel de conciencia que se hace, que donde se hace, por ejemplo, un gran hincapié a abandonar la tradicional representación mimética. Fíjate ujú, cómo estos vamos a verlo más adelante cuando tratemos la historia del arte. Podemos hablar de un periodo premoderno en el que efectivamente, como dijimos en alguna de nuestras sesiones, no me acuerdo ahorita en cuál, hay una ujú, noción de que el arte es una imitación, ¿no? ¿Recuerdas cuando justamente hablamos del arte sacro? La verdad ujú, es que todas esas concepciones son muy parecidas porque el arte se toma, se va de la mano con con la época, ¿no? Sobre todo sí. en Occidente. Tenemos una alusión o una necesidad de, por ejemplo, el retrato, ¿no? Ujú, Vemos a Da Vinci, vemos a la Capilla Sixtina, etcétera, y todas son grandes alusiones a una manera, a una forma, por así decirlo, o un intento de realismo hasta cierto punto, ¿no? ujú, Tú busca arte renacentista, ajá,
y mucho es retratos, estarás de acuerdo. Sí. Este, esto es así hasta el modernismo. Verás, como te decía anteriormente, en el modernismo ahondamos a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Es decir, un nuevo tipo de pensamiento acerca de cómo opera el arte. Sí. Es decir, que se hace hincapié en justamente abandonar en este arte premoderno o este arte clásico, ¿no? Este, vamos a empezar también a ahondar en otros tipos de reflexiones, por ejemplo, sobre los sentidos. Ujú, Eh, ¿A qué nos referimos con sobre los sentidos? En estas corrientes que van apareciendo, ujú, eh, hay una, por así decirlo, distorsión en la manera también en la que se asume la llamamos la percepción de ciertos objetos, ¿no? La vamos a ver. ujú, Podemos, por ejemplo, así, marcar el inicio de este momento moderno, por ejemplo, ¿no? Como diríamos que se diferencia el arte moderno del premoderno a través de, este, los primeros impresionistas, ¿no? Pero sobre todo, eh, al impresionista esto te lo vas a encontrar de hecho varias veces en varios libros, a un ok. señor que se llama Cézanne. Sí, Este, exacto. Cézanne traslada una noción completa del arte, lo cambia a través de sus cuadros durante el último tercio del siglo XIX. Esto es muy importante. Así parecería que lo contemporáneo es arte moderno fabricado por nuestros contemporáneos, ¿no? Parecería que el arte moderno es como lo fabricado por gente coetánea, que es la palabra que se usa cuando hablamos de un momento actual, ¿no? Decimos, es coetáneo a mí, ¿no? O es coetánea a mí, es alguien que existe en el mismo periodo, al mismo tiempo, y esto, nos lleva a fabricar, por así decirlo, este arte moderno. Actualmente el modernismo, la corriente moderna ha sido, este, agotada, trasladada como una especie de estado de exceso, un estado de agotamiento, a tal punto que ya no podemos llamar al arte moderno. Lo llamamos a través de este término que inventó un señor llamado François de Lyotard, arte postmoderno, ¿no? El prefijo post nos indica que es algo que ya está más allá de lo moderno, ¿no? Este, entonces, queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo distinguimos ahora el arte moderno del postmoderno? Habíamos dicho anteriormente que el arte premoderno era fácil de distinguir, ¿no? Porque no hay una noción del moderno, porque no hay una noción tan apegada a la mimesis, a la manera en la que vaya, en la que tomamos un hincapié en la realidad, ¿no? O que no nos apegamos tanto a la idea de, por ejemplo, alguna escena o algún acontecimiento que queramos retratar, ¿no? Em, Justamente hablando del arte premoderno, podríamos decir que el arte como tal premoderno va a llegar a su final con los trabajos bueno, el arte, moderno llegará, y hablaremos de esto, así como el arte premoderno llega a su final con los impresionistas y con Cézanne, el arte Ujú, moderno inevitablemente va a llegar a su fin con los trabajos de Andy Warhol, Annie Oizer, Barbara Kruger, Cindy ujú. Sherman, entre pues otros, ¿no? Como podemos saber en esta comparación, ¿no? Esta época que entendemos como posmodernismo, se le empieza a caracterizar, por así decirlo,
como un periodo de experimentación sin una relación aparente, ¿no? Ujú. Como podemos ver en esta parte de la derecha, puesto que has visto estos cuadros que son súper abstractos en los que solamente hay pintura o solamente hay un color por así decirlo, en el lienzo. Parece no haber como un sentido conceptual del mismo, ¿no? Ujú. Aquí es donde justamente tomamos la noción del fin del arte de tal modo que cualquier cosa puede Sí. llegar a ser arte, ¿no? Cualquier Ujú. cosa es arte. Se volvió muy famosa una noticia, ya tiene bastante tiempo, de que en una exhibición artística agarraron un plátano, ¿no? Y lo pegaron a Sí, la pared. con Y cinta. exactamente, y dijeron, eso es arte, ¿no? Eh, Sí. pues más o menos a eso se refiere, ¿no? Eh, una vez más, la producción artística sigue, como dice Hegel, y seguirá, pero ¿cómo se dice? Nuestro vínculo con el arte, nuestra relación espiritual con él, ha terminado, ¿no? Y bueno, ahora sí, me va a disculpar, señora clase, que la voy a hacer, de profesor huevón, porque vamos a ver una película. Ah. No, mami. El PDF. No es cierto. No vamos a ver una película, vamos a ver dos videos que nos ayudarán a entender la historia del arte, ¿ok? Poco a poco, ay, güey, se volvieron más abstractas, ¿sabes? O sea, eso es muy interesante cuando llegó al minimalismo, ¿no? O sea, un punto donde el mismo marco podría desaparecer, ¿sabes? De lo tan abstracto que se volvió todo, ¿no? Ujú, ujú, Creo que esa parte es interesante, ¿no? O sea, cómo es que se fue haciendo y cómo uno puede observar eso, ¿no? Mediante las obras y creo que eso es bastante interesante, ¿no? O sea, ir, ir observando, ¿no? Y también, pues, esta parte posmoderna, ¿no? Con el Warhol, ujú, ujú, sí, puedes notar. de, Sí, sí. este, o sea, yo siento que es más que nada como es que, pues, la sociedad también se va adaptando, ¿no? O sea, cómo el arte se adapta a la sociedad, ¿no? Estas nuevas necesidades que tiene uno, ¿no? Y Ujú, formas que tiene uno para expresarse, ujú, ¿no? Este, entonces, no sé, eso, creo que eso te abre mucho la mente, ¿no? O sea, saber que depende mucho de la cultura, ¿no? Del momento, ¿no? Acontecimientos sociales, ¿no? Y culturales y políticos que influyen en cómo se hace el arte, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que eso me gustó bastante, ¿sabes? También el hecho que mencionara de que en cualquiera de estas dos puede existir cosas buenas, ¿no? Como también cosas malas, bueno, no buenas y malas, o sea, eh, cosas que a lo mejor valen la pena verlas, ¿no? O ujú, sea, también creo que el hecho no es de consumir todo y también no de decir o de descartar todo, ¿sabes? ujú, Por el hecho de su aspecto, cómo se vea, ¿sabes? Eh, no sé, también me pareció muy interesante como esta arte performance, ¿sabes? ujú, Como que es bastante interesante, ¿no? Esa propuesta. Y probablemente así como estas hay muchas más propuestas de artistas, ¿no? En cuanto pues el arte, ¿no? Y pues así, pues sí, me gustó mucho. Creo que, creo que te deja una visión más completa. ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, vemos
esta noción histórica y cultural de en dónde se separa finalmente el arte, ¿no? Y a qué cosas atiende poco a poco y cómo se va deformando hasta nuestro tiempo actual, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a la parte tan esperada, tan amada. No Vamos a, mames, no mames, no mames. sí, la imagen es preciosa. Este, hablemos de el cine. ¿Qué es el cine? Me, no, pensé en un principio tratar qué es el cine como arte, pero me parece que esa es una conversación un poco más larga y algo que probablemente tú vayas a ver o necesariamente o te vayas formando un criterio de cómo verlo. Entonces antes de siquiera hacernos la pregunta ¿por qué el cine es arte o qué es el arte? Pues creo que sería más pertinente contestar en este último módulo, pues, qué es, qué es el cine, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es el cine? O sea, a ver, bueno, tú dime, ¿tú qué crees que es el cine o qué es el cine o cómo empezarías por describir qué es el cine, ¿no? Pues yo creo que, ah, pues ya sabes eso. No, no, no es cierto. Perdón, quería darle un poco de chiste a mi comentario. Ujú, No, pues yo diría que el cine, pues es claramente como esa combinación de muchas ramas, ¿no? Eh, que, que al final se juntan para crear un nuevo producto, por así decirlo. Bueno, no sé si producto sea la palabra, ujú, pero para crear algo distinto, ¿no? ujú, Yo creo que es esa ujú, unión de todas las, este, como experiencias sensoriales que uno puede tener, ¿no? Ya sea mediante lo visual, mediante lo, que escucha, lo que puede sentir en el cuerpo, ¿sabes? Mediante estas historias, esta creación de historias, eh, y lo que se mira visualmente, ¿no? O sea, creo que el cine pues es eso, una conjunción de muchos aspectos, eh, y así, ujú, supongo ujú. que, eh, que sí, ¿no? O sea, pues eso. Te propongo un experimento. Ok. Hoy en día estamos muy acostumbrados a definir las cosas de manera algo floja. Con esto Ok. digo que empezamos por hablar de generalidades, vaya. Ujú. Yo te propongo ahora que respondas la misma pregunta que es el cine, pero ahora tratando de ser un poco más específico, o sea, no digas varias ramas o varias cosas, sino que trates de que me digas cuál dirías tú que es la esencia del cine, qué es lo que hace al cine cine, ¿no? Esa es Sí, la sí. pregunta ontológica. Qué Mm, cosas sin, o sea, si le, qué cosas le quitas al cine y deja de ser cine, por ejemplo? ¿Qué cosas le quitas? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le puedes quitar al cine y deja de ser cine? ¿Qué cosa le quitas al cine y deja de ser cine? Ujú, Pues yo creo que, mm, mm, pues, mm, estoy pensando.
Pues mm, yo creo que si le quitas lo visual, o sea, los planos, imágenes, secuencias, eso dejaría de ser cine, porque pues cine necesita de eso, ¿no? Ujú, El lenguaje del cine, pues son los planos, ujú, son las imágenes, y si le quitas eso, pues ya no sería, ujú. creo. Bueno, te la voy a poner más difícil. En el principio del cine había películas que solamente tenían un plano y esa era toda la película y no existía como tal un lenguaje cinematográfico, solamente era gente, cuando empezó el cine solo era gente grabando cosas que pasaban normalmente. Pero siguen siendo imágenes, ¿no? O sea, Ah, no planos, son imágenes, ujú, ¿sabes? ujú, Pero, ah, ah, mm, bueno, si no son planos, si no son imágenes, ah, mm, no sé si podría contar como esa intención, ¿sabes? Por hacer cine, ujú, por grabar esas imágenes, ¿sabes? ujú. Bueno, pero es que eso es una petición de principio, o sea, dices, el cine es la intención de hacer cine. O sea, Ujú. ya das por hecho de que hay cine y la pregunta es qué es cine Sí. justamente. Porque, de nuevo, quienes empezaron a hacer cine probablemente no tenían idea de que lo que hacían era cine. Es más, hay Ujú. videos en YouTube que se graban con la intención de ser material audiovisual, pero no son cine. Um, ¿Qué diferencia efectivamente, por ejemplo, al cine del primer video que grabaron en YouTube, que si no lo conoces es del creador de YouTube, en un zoológico? Literal está diciendo como video de prueba, y dura como 1 minuto o algo así. Porque eso no es cine, pero en cambio no es una película como La ballena sí lo es. porque, porque, mm, no lo sé, porque no es que no sería eso. Pues muy bien. Eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, sí, está bien. ¡Uh! Wow. Sí, bueno, empecemos a hablar del cine, No ¿no? mames. ¿Qué pasó? Acabo de ver la foto. ¿Qué foto? Pues la foto que le pusiste a una ¿No la habías vaca. visto? No, Es lo más genial de esta diapositiva. no mames. O sea, es que. Esa, ¿no? Está aquí. Ok, ya, sigue, sigue, perdóname, es que Te tardaste, pero bueno. sí está Es, buenísimo. lo sé, lo sé. Me pregunto cómo harán para que la vaca no se mueva, Justo. pero yo creo que esa es una pregunta aún más profunda y existencial que, pues bueno, que responderemos algún otro día. Ah, no, me quedan 10 minutos. Bueno, a ver, ¿qué es el cine?
Sí, sí. Podemos recurrir a una noción, a varias, pero vamos a analizar un poco la de el personaje, la persona, una persona que ha indagado de manera sudorosa y trabajosa acerca del cine. Y me refiero a Gilles Deleuze. ¿Por dónde? Narizón, ¿Cómo? narizón. Sí, un poco. Ujú. Salud. Gracias. ¿Por dónde empezar? Pues digamos que a Deleuze empezaría por un componente muy primario acerca del cine, el cual es lo que él llama el movimiento. Para ser más específicos a lo que ofrece el cine, más allá de la conjunción de fotogramas, por ejemplo. Ujú, A esta noción de movimiento, de imagen-movimiento, Deleuze la va a llamar el corte móvil. Eh, el cine es, al menos en sus inicios, ojo, en sus inicios, es ujú, este corte, este corte que nos otorga como que bloques de movimiento. Que ojo, no puede construirse a partir de la sumatoria de imágenes estáticas. ¿Por qué no? Porque es parte de un corte móvil de una totalidad. ¿A qué se refiere con esto de la totalidad? El todo es pues algo, ¿no? Que no puede darse por, fíjate, para Deleuze la realidad, lo real es como un devenir. El devenir es algo que siempre está inacabado. La totalidad es algo que está en un constante crearse, o sea, nunca se cierra, pues está atento a cambios todo el tiempo. Y por eso, este, y por eso es que el cine es este corte de imágenes que no son estáticas, son parte de un proceso en el que cambian las cosas y son un bloque justamente de imágenes, ¿no? Digo, de movimiento en sí mismo, no como tal una imagen estática. ujú. Entre esta concepción muy primitiva del cine, como imagen-movimiento, puede verse en semilla por ejemplo, el famoso caballo, el famosísimo caballo de Edward, perdón, es que me cuesta un poco pronunciarlo. Edward Muybridge, Muybridge, Edward Muybridge. Es muy famoso, seguro lo conoces, es la imagen de este hombre corriendo en un caballo. Aquí tenemos una pequeña nota al pie. Dice que la revolución científica era una revolución de análisis y para efectuar análisis de ese sistema había que referir el movimiento al instante cualquiera. Se hacía difícil distinguir el interés de una síntesis o de una reconstrucción basada en el mismo principio, salvo un vago interés de conformación. Por eso ni Marie ni Lumière depositaron mayor confianza en la invención del cine. Al menos Sí, tenía el cine un interés artístico. También esto era improbable, pues el arte parecía sustraer los derechos de una más elevada síntesis del movimiento y permanecer ligado a las poses y formas que la ciencia había repudiado. Estamos en el meollo mismo de la ambigua situación del cine como arte industrial. No era ni un arte ni una ciencia, al menos en su principio, ¿no? sí. Esto Deleuze nos los explica de una manera muy interesante acerca de una historia del movimiento de parte de las artes y evidentemente de parte de la ciencia, ¿no? Este, el cine se puede ver de esta manera en una sentencia muy primitiva, ¿no? Muy, muy primitiva. Hasta que empieza evidentemente a crecer, deja de ser solamente esta imagen móvil, este corte móvil. ¿Y qué le pasa? Que comienza a hacerse de momentos, así los llama él, es privilegiados, como en el cine de Incentien, del cual de hecho vamos a hablar un poco más adelante,
Y luego, por ejemplo, a Charles Chaplin. Sí. El caso de Chaplin es muy curioso, porque lo que Chaplin hace es actualizar formas ideales, como la del mimo, el mimo, Ujú, imitar posiciones, poses para pasar a ser una acción, una reformulación del actuar del mismo en el mundo. Luego podemos ver esto bueno, ya sabes, en sus películas, ¿no? ujú, El mimo deja de ser nada más como imagen, ¿no? ujú. Vuelve, por así decirlo, una, un actuar en todo lo que hace, ¿no? Y de ahí vienen películas, pues como El Dictador o así, etcétera, ¿no? A partir de esto, eh, podemos ver el privilegio de estos instantes o estos momentos, por ejemplo, en el cine de Incentien, ¿no? Que marcan el uso de planos, encuadres y un guión y se van alejando del cine primitivo, ¿no? De hecho, esta imagen de la izquierda es una película de Incentio. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es muy famosa. Este, ¿Cómo se llama? Sí, este, se van alejando del cine primitivo. Esta suerte de imitación de lo cotidiano, o de, por ejemplo, trenes o caballos o autos en movimiento, a partir de aquí, el cine se va jactando de una diversidad de herramientas, como por ejemplo la inclusión de una semiótica visual a través de utilizar un lenguaje visual, como por ejemplo en una película que se llama El Convicto eh, Jennings, perdón, donde a falta de una imagen, se nos presenta a un personaje del magistrado, así es el personaje, de tal manera que no podamos ver su rostro, solo lo vemos riendo a su espalda ancha, y un enorme número eh, un número muy grande cosido en su abrigo, vaya, ¿no? Esta clase de símbolos, prácticas, símbolos, van de la mano con el análisis, hoy ya se va a acabar. A ver, si quieres, bueno, ya no falta mucho. A ver si Sí, quieres sí, cierro esto y rápido sí, ya vuelvo a para, entrar. Va. es que me pone nervioso. Así como decía, son la espada del magistro Higgins, de tal manera que no podemos ver su rostro, solamente lo vemos riendo, vemos su espalda ancha y su enorme número cosido en su abrigo, ¿no? Esta clase de símbolos, pictóricos, van de la mano con el análisis, este, psicológico de escenas, ¿no? Que incluyen posiciones de cámara y usos de la escenografía y determinados planos, ¿no? Como por ejemplo lo podemos ver en el cine ruso, uy, donde, este, donde se usa mucho este plano, llamado el famoso Worm's Eye o ojo de gusano. También se le conoce como plano de gusano, mientras, por ejemplo, los protagonistas están bebiendo, ¿no? De tal manera que la cámara lo mire como una montaña. De esta manera, en el ángulo de perspectiva se convierte en una virtud necesaria, ¿no? En una herramienta necesaria que se vuelve que se van complejizando, se van volviendo más completas en medida en que contribuyen con, por ejemplo, acciones como conversaciones, o a la hora de conocer sí, a la hora de colocar un determinado énfasis en ciertas acciones o gestos, entre muchas otras cosas, el cine se ha jactado de alejarse
de una mera representación mecánica de la realidad, de tal manera que puede ahondar en un propio lenguaje, el lenguaje cinematográfico, del cual evidentemente no vamos a hablar aquí, ya que eso nos llevaría fácilmente otras 3 o 4 clases en abarcarlo todo, ¿no? Pero espero que se hayan quedado muy bien. Bueno, esta pequeña intromisión surge a partir de que no se grabó la anterior parte, pero me gustaría agregar un pequeño extra, ¿no? Esta noción, ay, perdón, antes de la bibliografía, esta concepción de Deleuze sobre el plano, sobre la imagen movimiento, viene de Spinoza, específicamente cuando está hablando de los afectos y afecciones. Afectos entendido como un momento, un instante inmediato, y afecciones como parte, como parte, por así decirlo, interna, del sujeto, ¿no? Recordemos que Spinoza postula un panenteísmo, panes para todo, enteísmo, enteísmo, es decir, una participación del todo en un Dios inmanente. Esto quiere decir que, según de nuevo él, el orden de ideas y el orden de cuerpos es exactamente el mismo, es su famoso paralelismo. Y dentro de esto mismo, las afecciones son algo que este, es algo que está envuelto, por así decirlo, en el seno de una afección, ¿no? Un afecto, perdón, es algo que está en el seno de una afección. Recordemos que la afección es justamente este efecto instantáneo, está justamente envuelto el efecto alrededor de él. En el seno de una afección hay siempre un efecto, eh, es como las cenizas de la afección, ¿no? La duración es el efecto y el paso de un estado a otro, ¿no? El estado, este estado, eh, mientras más se produce, mientras más pasamos de un estado a otro, más afectado está un cuerpo y mayor capacidad de actuar tiene, ¿no? Esta noción de afección se traslada a Henry Bergson, que va a ser de quien va a tomar estas tesis de Les, y justamente dentro de la misma imagen, movimiento de esta concepción de corte móvil, de este devenir, de esta totalidad incompleta, también se encuentra un afecto, se encuentra un afecto. Por eso es que el cine es catártico, por eso es que nos hace llorar, nos hace reír, nos hace enojar, nos hace solaparnos en nuestros pensamientos, porque está envuelto como un afecto, ¿no? Aquí se ve la influencia espinosista en Deleuze y en su manera de concebir justamente esta emoción de afecto. Eh, como extra está exclusivamente en esta versión grabada, esto no se discutió, pero quería dar una pequeña aclaración como antecedente acerca de lo que es la imagen móvil, ¿no? Pues una vez entregado esto, bueno, ¿qué más podría haber agregado? Pues evidentemente estas cosas de lenguaje cinematográfico, no sé, la famosa vaso de leche, si no me equivoco, envenenado de ay, se me va el nombre, de Alfred Hitchcock, y el, este elemento que se llama MacGuffin, esta cosa que hace avanzar la trama en Pulp Fiction, que es el maletín, ¿no? El maletín es como un objeto de intriga que no importa, pero que sí que hace que las cosas acontezcan, ¿no? Todo gira en torno al maletín, aunque realmente nunca sabemos qué es el maletín, ¿no? Esta clase de planos son parte del lenguaje tipográfico, o sí, pues sí, ¿no? El lenguaje pictórico y de movimiento y el lenguaje cinematográfico, el cual va complejizándose mientras de más cine hablamos, ¿no? Pues así terminamos nuestro curso de estética. Esta parte que no fue grabada será subida en breves instantes.
y espero les haya gustado. Muchas gracias.